Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Primeramente, Dios le bendiga al pueblo muy amado. Quiero primeramente darle la bienvenida a Ramón Alonso Funes. Podemos darle un aplauso a ese guerrero que visita esta iglesia. Y vamos a recoger la ofrenda. Los diáconos pueden prepararse. Vamos a darle una ofrenda al Señor con agradecimiento de corazón de todo lo que Él nos ha dado en esta semana. Nosotros le agradecemos con lo poco que podemos darle de nuestro corazón. De lo mucho que Él nos ha dado, nosotros le damos un poco a Él. Y vamos a cantar toda la noche sin parar. Toda la noche sin parar, dando alabanzas al Señor. Eres poderoso, Señor. Eres maravilloso. Nuestras almas te adoran, Jesús. Alabanzas a tu nombre. Oh, tu presencia está aquí, Señor. Tu presencia está aquí, Señor. Eres poderoso. Eres poderoso. Usted es el Rey, Señor. Alabanzas a tu nombre, Jesús. Mayan soy no staike. Lumayan soy no hay no pakunemi. Magne no style. Aleluya. Gloria de alegría me has ungido. Eres poderoso, Señor. Aleluya. De su pueblo redimido. La gloria de tu nombre cantaré. Con el pandero. Look naimi baklera steina. Umakeino dagleni cognevi style daine. Umakeino stomia. Eres poderoso. Emanio tamio. Likutnamio baglenio. Mitunema nai palea. Makuma nema somia. Elensa yeknaimi domio. Shakumi nagneni kagnemi stomio. Lumandeli samawa. Nomani kombi la kayo nenda yesto kaide. Bataya nogmi nomi style. La tuisha kwayo kombinaya. Umayanso. Elensa iteino daglevi bagnetic style. Omero kondi la kayo. La suita kueta kaya loha. La saya. Shakata kwaya sabia. Loya kaya. Domio tainensi aluita keino stamio le tuisha quenik nami stomina kayo ono miono kondi vasaya nemu deiri gakle mi bagnerik staine le posueto ai kandi la kayo no miono kondi lei sailo aliva sondi remeito le visaki ne bahaile kendi masui kalaya lo aliva somio manue mio somio le tanuisha tuelia kandilaya la tuisha le quandeli samawa atuaya somio shakatawakwa shakwatuaya somio emakuma nema somio mileto mikatio mapalio setenio palio mitumio so dio paule dio somio eneman somio makugnerik style la tuisha legnami tognerik steina neknomi bagnerik stomio la tuisha luego anemik nomio emelo mina kutamahayensa omio no kondi la kayo luya neunai steina anewakain nomio bendecido sea Dios. Él es el Rey de Israel. Aleluya. Él es poderoso. Él es poderoso. Él es poderoso. Él es poderoso.
Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Nuestras almas te adoran. Nuestras almas te adoran. Nuestras almas te adoran. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Digo que Jesús es el Señor. Bendecido sea su nombre. Te adoramos, Jesús. ¿Cuántos adoran al Señor? Eres misericordioso. Eres maravilloso. Y si Él te habla, escúchalo. Hoy le traemos un tema llamado el pecado. Creo que la hermana Reina me ha confirmado lo que iba a predicar. Yo sé que el Señor ya ha tratado conmigo a causa de este tema. Vamos a buscar en el libro de Primera de Corintios capítulo 15 verso 56. El Señor es misericordioso, y si Él te habla es porque Él te ama. Él quiere lo mejor para nosotros. Vamos, cuando lo tengan pueden decir un amén.
Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 56, 15, 56. Una vez más, leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendecido sea Dios. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, para que no sea el hombre que hable, sino que sea Dios poniendo palabra y derramando en este vaso conforme a su voluntad. Póngame la mano del Señor, por favor. Jesús, mi Dios amado, mi Cristo poderoso, en este día, Padre, habla a tu pueblo. El hombre nada tiene y nada puede hacer sin usted, pero usted, que es todopoderoso, Dios misericordioso e omnipotente, habla a tu pueblo por esta boca, mi Dios. Muestra tu poder y tu misericordia hacia tu pueblo y ayúdanos a impartir lo que has puesto en nosotros. Amén. Dije que el tema era el pecado. Y también dije que la hermana Reina me lo había confirmado. Y también Dios trató conmigo antes de venir. El aguijón del pecado, el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. La muerte tiene potestad sobre este cuerpo físico por causa del pecado. Más claro lo voy a decir. La muerte puede destruir este cuerpo físico por el pecado. Cuando el hombre cayó en pecado, afectó toda la creación. De tal manera que la muerte vino a este planeta Tierra. Dios saca al hombre y a su mujer del huerto del Edén. Y cuando saca al hombre y a la mujer, Eva concibe. Y en el vientre de aquella mujer, una pequeña criatura. Esa pequeña criatura tenía un alma. En esa pequeña criatura había eternidad. Y digo que había eternidad porque sea que el alma se salve o sea que el alma se pierde, es eterna. El alma es indestructible. Sea que el alma esté en el cielo o en el infierno, el alma vive para siempre. Este niño tenía espíritu, alma y cuerpo. Pero este niño que estaba en el vientre de Eva, por voluntad de Jehová, venía con otras características. Este niño tenía espíritu, alma y cuerpo, que es la tricotomía del hombre. Pero cuando este niño viene a este mundo, este niño viene con tres cosas: espíritu, alma y cuerpo, y la simiente del pecado. Cuando este niño nace, este niño crece y ve que le gusta la agricultura. Pero también nace su hermano con espíritu, alma y cuerpo, lo cual es la tricotomía del hombre. Pero también nace con la simiente del pecado, porque todos los que fueron nacidos después de Adán y Eva nacieron bajo el pecado. Creo que todo cristiano entiende eso claramente. Cuando estos dos jóvenes ya tienen cierta edad, tienen que hacerle un sacrificio a Dios. Y cuando le llevan el sacrificio a Dios, Dios rechaza la ofrenda de Caín y toma la ofrenda de Abel. En ese momento Caín se llena de celo, pero Dios había rechazado la ofrenda de Caín porque el pecado había contaminado el corazón de Caín. Entonces Dios acepta la ofrenda de Abel. Caín se llena de celo. Quiero decirte algo: los celos van a concebir homicidio.
Cuando los celos vienen del infierno, van a concebir homicidio. Cuando los celos vienen del infierno, van a concebir homicidio. Van a dar a luz el homicidio. Este individuo llamado Caín mata a su hermano Abel, convirtiéndose en el primer homicida notorio en este planeta Tierra. Este hombre llamado Caín le había abierto la puerta al pecado. Este hombre llamado Caín le había abierto la puerta al pecado, y cuando se le abre la puerta al pecado, Satanás tiene acceso libremente para operar en la vida de la persona. Después de Caín, el hombre comenzó a multiplicarse, pero junto con el hombre se multiplicó el pecado. De tal manera que Dios tuvo que destruir todo aquel mundo antiguo por causa del pecado. Toda la creación que fue creada después de Adán y Eva, después que Dios creó a Adán y Eva, o antes que Dios creó a Adán y Eva, Dios había organizado este mundo, y todo eso fue destruido por causa de las aguas, porque las aguas inundaron este mundo hasta el extremo. Cuando vemos esta realidad, tenemos que entender de que este mundo, el mundo antiguo, fue destruido por causa del pecado. La Biblia habla claramente y dice que Dios encontró a Noé un hombre varón y justo. No menciona a los hijos, no menciona a la esposa de Noé, tampoco menciona lo que es a las esposas de los hijos. Ni siquiera los hijos andaban rectamente, porque la Biblia dice que solamente Noé. O sea, la Biblia no da a entender que solamente Noé andaba rectamente. O sea, que los hijos se salvaron por causa de Noé. La Biblia dice claramente que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. Y quiero abrir un paréntesis. A Dios le duele en su corazón cuando su pueblo peca. A Dios le duele en su corazón cuando su pueblo ignora su voz. A Dios le duele en su corazón cuando advertencia tras advertencia su pueblo no entiende. Guárdalo en el corazón. Que a Dios le duele en su corazón cuando su pueblo peca. Que a Dios le duele en su corazón cuando su pueblo ignora su voz. Tienes que entender ese concepto. Aquella generación de Noé no quiso escuchar la voz de Dios. Aquella generación de Noé ignoró la voz de Dios. El diluvio llegó a la tierra y murieron todos. Todos se fueron a la condenación. Cuando Noé sale del arca, el hombre vuelve a multiplicarse, pero junto con el hombre se multiplica el pecado. Y cuando ocurre esta realidad, surgen dos ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. Estas dos ciudades se habían inundado en el pecado hasta el extremo, de tal manera que Dios descendió a ver el asunto. Cuando esto ocurre, entonces Dios determina destruir esas dos ciudades. Dios las destruye con fuego y azufre, no hablando tocante a la mujer de Lot, que estaba su corazón lleno de codicia, no hablando de aquellos ángeles que entraron en aquella ciudad, hablando directamente del juicio que cayó sobre esa ciudad por causa del pecado. Abraham fue testigo ocular de que un humo subía de esa ciudad después que fue destruida. Ahora, no hablando de la desobediencia de Israel en el desierto, no hablando de la desobediencia de Israel cuando llegó a la tierra de Canaán, no hablando de la desobediencia de los reyes cuando estaban reinando del norte y del sur, no hablando de la desobediencia de Israel cuando regresó de Babilonia o cuando estuvo en Babilonia o cuando regresó de los reinos que lo tuvieron cautivos. Pero 4,000 años después de la creación, en las calles de Jerusalén, una persona llamada el Cristo, esta persona andaba sanando, esta persona andaba libertando, esta persona andaba dando vista a los ciegos, esta persona andaba sanando al leproso. Pero había un problema, que tenía 12 discípulos. Y entre los 12 había uno que estaba en pecado. Había uno que estaba en pecado. La Biblia nunca dice literalmente Judas era el hijo de perdición. La Biblia nunca lo dice literalmente de esa manera.
Y entonces la pregunta es, ¿quién era el hijo de perdición? El hijo de perdición era el que entre los 12 estuviera en pecado. Si Judas hubiese estado guardando la palabra de Dios, era imposible o es imposible que Dios condene a una persona que guarde su palabra. Pero Judas era que estaba en pecado y por eso Judas fue el hijo de perdición. Los otros escuchaban la palabra, los otros estaban atentos, pero Judas robaba de la ofrenda y ya había planeado cómo vender al maestro. Este individuo llamado Judas Iscariote fue entrando en el pecado, robando la ofrenda, de tal manera que en el libro de Juan dice que cuando se comió el bocado de pan, el diablo se le metió por dentro. Eso va a traer el pecado. Eso va a traer el pecado, que el diablo se meta por dentro y te haga un desastre. Este individuo llamado Judas, el diablo se le mete por dentro, va y vende al maestro. Y quiero decirte algo. Después que tú no le sirves para nada al diablo, el diablo te va a decir, suicídate. Te lo voy a repetir otra vez. Después que tú no le sirves para nada al diablo, el diablo te va a decir, suicídate. Quiero decirte algo, no lo hagas. Quiero decirte algo, hay uno que quiere ayudarte. Hay uno que quiere salvarte. Hay uno que quiere darte vida eterna. Judas Iscariote, hijo de Simón, este hombre se suicida. Este hombre se quita la vida. Pero la Biblia no dice esto que voy a decir, pero sé que todo aquel creyente que aceptaba a Jesucristo entiende y conoce que esta es la realidad. Judas Iscariote se suicida. Y la Biblia no lo dice, pero sabemos que es la verdad, que cuando aquel cuerpo, el oxígeno se fue del cuerpo de Judas Iscariote salió del cuerpo. No te voy a decir que los demonios lo estaban esperando, porque sí lo estaban esperando. Pero quiero decirte algo, no lo llevaron cargado al infierno. Aquel hombre sale del cuerpo y nosotros los cristianos sabemos que esa es la realidad, que cuando una persona muere en pecado, los demonios están esperándolo ahí. Este hombre se suicida, los demonios lo arrastran para el infierno y lo llevan a su morada eterna a esperar el juicio final y después el lago de fuego. Pero ese mismo día una gran multitud decía que la sangre de aquel caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Para que entendamos mejor la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero inmolado, la sangre del Hijo de Dios caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, decía aquel pueblo. Y desde ese entonces el pueblo de Israel viene pasando tragedia tras tragedia, de tal manera que en el año 1939 hasta el año 1945 ocurrió la Segunda Guerra Mundial, que duró 6 años y un día. Y en el campo de la concentración de los nazis, en un campo de concentración, Hitler mató a 6 millones de judíos. Decía la historia que en un gran salón lo ponían a todos como manada, abrían un tanque de gas tóxico y los judíos se oían los gritos como los judíos morían en ese lugar. Abrían la puerta, lo sacaban, lo metían en pequeños hornos, lo quemaban y después lo cremaban. Y en la ciudad de Múnich, Germany, las personas que viven en ese lugar decían que el olor a cuerpo muerto rodeaba toda la ciudad. Quiero decirte algo, cuando el pecado entra, afecta al padre, afecta a la madre, afecta al hijo y puede afectar hasta toda una generación de familias. Y eso le ha pasado al pueblo de Israel. Eso le ha pasado, que ha caído la sangre de aquel justo, ha caído sobre ellos hasta este día. Cuando vemos los 2 lugares más pobres de este mundo, vemos a África y vemos a Haití, el continente africano, donde es la concentración del ocultismo, donde es la concentración de la brujería, donde es la concentración de la hechicería. Nada más en este año, en el país de Nigeria, en el estado de Nigeria, mataron a 3.400 cristianos
convirtiéndose así en el país número 1 exterminador de cristianos. Pero también es el país número 1 en miseria. Pero también es el país número 1 en pobreza. Pero también es el país número 1 en tragedias. Sacan al pastor con sus niñitos en los brazos de la iglesia, le ponen gas encima y queman al pastor. Sacan a la congregación, le ponen gas encima a la congregación y queman al pastor. Queman la iglesia. Algunas mujeres con sus niñitos en los brazos, llorando y llorando, y mueren de hambre. Después se queda el niño solo, lleno de moscas, y también llorando y muere de hambre. Algunas personas en África se tiran en ese suelo árido y lloran hasta morir porque hay hambre. ¿Y por qué eso? Porque le han abierto la puerta al pecado. Porque le han abierto la puerta al pecado. Y cuando tú le abres la puerta al pecado, vas a tener serios problemas. Te va a traer consecuencias terribles. Tienes que entender eso. Este país de África, la concentración del ocultismo, de la brujería y de la hechicería, igual que Haití. Y no quiero entrar en detalle porque hay muchas cosas que puedo hablar. Pero quiero decirte que todo lo que está ocurriendo es por causa del pecado. Cuando vemos a esta generación, la Biblia dice claramente que para usted tener intimidad con una pareja en su cama, usted tiene que casarse. Y hay un problema. Todo el mundo quiere tener pareja y nadie quiere casarse. Y por eso es que vemos la multitud de jóvenes y de jovencitas y de adultos infectados con el VIH. Y por eso es que vemos la multitud de jóvenes, jovencitas y adultos infectados con el papiloma humano. ¿Cuánta vida nos ha llevado el narcotráfico? ¿Cuánta vida nos ha llevado la droga? ¿Cuánta vida nos ha llevado el alcohol? Que la mayoría de veces que un accidente ocurre, hay un ebrio en el volante. Quiero darte a entender algo, y es que hay mucha gente que están llenos de amargura en sus corazones, lleno de odio en sus corazones, lleno de rencor en sus corazones, una vida de miseria. Pero hoy quiero decirte algo: el que sana los corazones está aquí. El que sana los corazones está aquí. El que sana los corazones está aquí. Jesús, el Señor. Él es el Señor. Su nombre es Jesús. Y creo que me da mucha felicidad ver el presidente como el presidente de El Salvador, que no apoya el aborto, que no apoya el matrimonio entre dos hombres. El único presidente que ha hecho eso. Creo que Dios va a bendecir a El Salvador. ¿Por qué? Porque cuando se obedece su palabra, viene bendición. Lo que decía la hermana, cuando obedecemos su palabra, viene bendición. Y para El Salvador creo que viene bendición. ¿Por qué? Porque este presidente ha tomado una actitud de cristiano. Quiero decirte algo. Este año 2021, hacen aproximadamente como 2 o 3 meses que en la Ciudad de México aceptaron el aborto. En la Ciudad de México han aceptado el aborto, y ese mismo día, creo que esa misma semana, ocurrió un terremoto de magnitud de 8.1. O sea, lo que quiero darte a entender es que cuando una nación le abre la puerta al pecado, viene juicio. Cuando una nación le abre la puerta al pecado, vienen consecuencias terribles. Cuando vemos aquí en la ciudad de Montreal un hombre de Dios, un hombre que buscaba a Dios, un hombre que pasaba al altar y derramaba sus lágrimas, un hombre lleno de la presencia de Dios. Pero ocurrió algo: este hombre cayó en pecado. Este hombre cayó en pecado, y quiero abrir un paréntesis. Si caíste en pecado, no te quedes postrado. Esa no es la voluntad de Dios, de que te quedes postrado. La voluntad de Dios es que te levantes. La voluntad de Dios es que seas salvo. La voluntad de Dios es que no vayas a la condenación, porque Él ya pagó un precio. Este hombre no solamente se hizo alcohólico, sino que también se embriagó del pecado. Este hombre en las calles de Montreal, borracho. Este hombre perdido. Y un día en las calles de San Catherine, mientras este hombre iba ebrio, mientras este hombre iba borracho, este hombre, otro hombre, lo mató a puñalada.
murió borracho y murió en pecado y se fue a la condenación eterna. Aquí en Montreal, en las calles de San Catherine, ocurrió un suceso terrible. Que un hombre que buscaba a Dios, que un hombre que lloraba delante de la presencia del Señor, viene otro individuo y le mata a puñalada y lo envía al infierno. Es terrible, pero tenemos que entender que el pecado, que la Biblia dice claramente en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Que cuando tú tocas el pecado te va a traer muerte. Tienes que entender ese concepto. Cuando vivía en República Dominicana, vivía como en una especie de llanura y había una persona que vivía como en una especie de montaña al frente de mi casa. Este hombre se arrepintió, pero cayó en pecado. Y se arrepintió y cayó en pecado. Y se arrepentí y cayó en pecado. El pecado no es una página de Facebook que tú la cierras y se acabó todo. Cuando tú tocas el pecado, te va a traer consecuencias. Te lo repetiré toda la noche hasta que se termine el mensaje. Cuando tú toques el pecado, te va a traer consecuencias. Este hombre se salía, se arrepentía, se salía, se salía y caía en pecado. Pero la realidad es que llegó un momento dado en que Dios le dijo a este hombre, Dios le mandó a decir a él, vaya y díganle a él que si él sigue jugando conmigo, yo lo voy a desaparecer de sobre la faz de la tierra. Dios le mandó a decir eso a él. Este hombre ignoró la advertencia. Este hombre no quiso oír esa advertencia y siguió jugando con el pecado y saliéndose. Un día se enfermó y se fue de la ciudad donde yo vivo a la ciudad donde vive mi padre, y en esa trayectoria desapareció. En esa trayectoria no se ha sabido más de él. Quiero decirte algo, Dios ama a la humanidad. Dios envió a su Hijo para que nosotros tuviéramos vida eterna. Pero cuando tú traspasas los límites de Dios, Dios va a actuar severamente con el hombre. Te lo quiero decir otra vez. Cuando tú traspasas los límites de Dios, Dios va a actuar severamente con el hombre. Guárdatelo en tu corazón. Este hombre desapareció y no se sabe más de él. En la ciudad donde vive mi padre, una mujer, esta mujer se arrepiente. Esta mujer es una mujer aparentemente cristiana, pero en un momento dado esta mujer se descarria. Esta mujer no se conformó con su descarrio. ¿Qué hizo ella? Que se puso a decir que Cristo no era el Hijo de Dios. Cristo pagó un precio terrible por la humanidad. Aquel día, en aquella cruz del Calvario, aquellas heridas que ardían en su cuerpo, aquel peso del cuerpo, ya le faltaba el aire porque estaba muriendo, porque los latidos de su corazón comenzaban a palpitar más lentamente porque ya le estaba llegando la muerte. Cristo pagó un precio terrible en aquella cruz para que ahora venga un hombrecito a jugar con esa sangre. Dios le dijo a ella, vayan, dígale a esa mujer, dígale a ella que por esa palabra nunca entrará a mi reino. Quiero decirte algo. Si está viva, va para el infierno. Y si se murió, también está en el infierno. ¿Por qué? Porque con Dios no se juega. Y quiero decírtelo otra vez. No es que yo me inventé esto. La Biblia lo dice en el libro de los Salmos, que Dios con el perverso actuará severamente. Cuando vemos esta realidad, tenemos que entender que cuando tú tocas el pecado y cuando tú te pones a jugar con el pecado, llegará un momento en que la misericordia de Dios se terminará. No se termina hasta que el hombre no traspasa ciertos límites, de tal manera que la Biblia dice que el que blasfema con el Espíritu Santo no tiene perdón. O sea, para que no nos hagamos la idea, no, que no se termina. Sí se termina, y la Biblia lo dice. No me invente esto. Cuando vemos esta realidad, tenemos que entender que el pecado va a traer consecuencias que puede traspasar hasta la eternidad. Cuando yo era adolescente, yo trabajaba en un lugar y tenía dos opciones. Una, irme por la calle y rodear el cementerio, y la otra, irme directamente por el cementerio. Yo elegía la segunda. Yo me iba siempre directamente por el cementerio, y a veces pasaba hasta las 6 de la mañana, ya oscuro, pero pasaba corriendo porque tenía miedo. Un lugar exactamente que no es para caminar de madrugada.
Y a veces veía como gente como haciendo clase de ocultismo y de brujería, pero yo no creía en eso. Yo exactamente como yo no creo en eso. Pero un día venía en la tarde. Y yo no sé cómo le dicen en los otros países, pero en mi país le llaman el varón del cementerio. El varón del cementerio es la primera persona que entierran en el cementerio, la primera. Y los brujos y las brujas allá en mi país es un demonio también. Tiene el nombre de un demonio, el varón del cementerio. Ahí ellos invocan a ese demonio llamado el varón del cementerio por el hombre que se murió ahí. Y cuando una tarde venía yo y veo una botella de licor, ¿sabes? Los jóvenes son atrevidos hasta el extremo. Y veo una botella de licor nueva que se la consagraron al varón del cementerio. Y yo, pero esta botella yo me la voy a voy a vender. Yo decía, bueno, para mí ese hombre no bebe, ese hombre se murió. O sea, tenemos que entender que ya ese hombre, pero se la habían consagrado al demonio, no al hombre. Yo me llevo la botella, vendo la botella, y cuando vendo la botella, digo, me agarro los cuartos y el dinero y me acuesto. Y como me acuesto, en sueño abrí los ojos en el cementerio, el diablo se me apareció y comenzó a perseguirme. ¿Por qué? Porque él quería que le buscara su botella. Tienes que entender algo, que cuando le ponemos la mano a cosas que son consagradas a los demonios, tú le estás dando acceso libre para que el diablo opere en tu vida. Tienes que entender eso. Esa realidad me ocurrió y después de ahí fue un desastre. El diablo se metió en mi vida y me hizo un desastre terrible en mi vida. ¿Por qué? Porque le había puesto la mano a cosas que son consagradas a los demonios. Tienes que entender eso, que eso es bien peligroso y te vas a meter en un problema serio. Ahora bien, cuando una persona acepta a Jesucristo, su nombre es inscrito en el libro de la vida y el récord de pecado es borrado. Te lo voy a repetir otra vez. Cuando una persona acepta a Jesucristo, su nombre es inscrito en el libro de la vida y el récord del pecado es borrado. Es una nueva criatura. Tiene vida eterna. Tienes promesa de esta vida y de la vida venidera. La Biblia habla claramente y dice que en el libro de Hebreos que los ángeles están al servicio de los herederos de la salvación. Cuando Lázaro muere, los ángeles no descendieron. La Biblia no dice eso. O sea, yo lo he leído y no dice eso, pero dice que los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. O sea, lo que podemos entender, que Lázaro era un siervo de Dios. Y como siervo de Dios, porque si no hubiese sido siervo de Dios, había tenido el mismo destino que aquel rico. Pero era un siervo de Dios, por eso fue llevado al seno de Abraham. Lo llevaron los ángeles, o sea que los ángeles ya estaban ahí con él. Cuando el arrebatamiento ocurra, millones de ángeles vendrán descendiendo desde el tercer cielo con Jesucristo. Pero también millones de ángeles van a levantarse con la iglesia, que son los ángeles que le han asignado a la iglesia. Son los ángeles que cada creyente tiene a su lado cuando usted se mueve para un lado o para otro. Millones de ángeles vendrán descendiendo y millones de ángeles subirán con la iglesia. Y vamos a la pregunta: ¿por qué esos ángeles dejan la tierra? Porque habrán terminado su misión. Porque ya la iglesia no estará aquí en la tierra. Pero esa multitud de ángeles que sube y esa multitud de ángeles que desciende, y esa iglesia maravillosa que estará en el espacio exterior encontrándose con el amado, para ellos se ha preparado una fiesta. Para ellos se ha preparado un lugar hermoso, un lugar muy lejano de la tierra. En Apocalipsis capítulo 19, si quiere buscar su Biblia, quiere buscarlo, Apocalipsis 19:1. El apóstol Juan dice claramente: y después de esto oí una voz como de gran multitud que decía en el cielo, que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. O sea, tenemos que entender que en este capítulo 19 no solamente hay un aleluya, hay 4 aleluya. Ese capítulo no está ordenado cronológicamente, pero tenemos que entender de que ahí se está celebrando una especie de fiesta, porque dicen 4 veces aleluya. A Juan se le reveló lo principal que iba a ocurrir en esa fiesta. Pero no creo que digamos 4 aleluya y se acabó ese servicio. Quiero decirte algo primeramente. Ese día el servicio no será en la iglesia.
Ese día el servicio no será en Torrefuerte. Ese día el servicio será frente al trono de Dios. En aquel día diremos 4 aleluya, pero llegará un momento en que uno dirán aleluya, en que otros dirán gloria a Dios, en que otros van a remolinear, en que otros se van a reír, en que otros se van a saltar, en que otros van a saltar. ¿Y por qué? Porque estamos celebrando el culto frente al trono de Dios. Este culto tiene un fin. Es ilógico lo que dices. Este culto tiene un fin. ¿Y por qué este culto tiene un fin? Porque la iglesia tiene que sentarse a disfrutar del banquete. Porque es ilógico que la iglesia se levante y de una vez se siente a la mesa. Lo primero que haremos cuando lleguemos al reino de los cielos es celebrar el culto al Dios Todopoderoso. Es celebrarle culto a aquel que nos dio vida eterna. Es celebrarle culto a aquel que pagó un precio terrible por nuestra salvación. En el libro de Lucas 13:29, la Biblia dice: vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Lucas 13:29. En ese capítulo nos da a entender claramente que nos sentaremos a la mesa. En otra parte dice de los evangelios que nos sentaremos junto a Abraham, a Isaac y a Jacob. Isaac es el padre de Jacob, Abraham es el padre de Isaac, y Jacob es el nieto de Abraham. O sea que Abraham es el abuelo. ¿Y por qué los tres se sientan juntos? Porque Dios no es un Dios de división. Porque Dios no va a sentar un familiar por aquí y otro por allá. Porque aquel día veremos a la par de nosotros, veremos a nuestros hijos. A la par de nosotros veremos a nuestras hijas. A la par de nosotros veremos a nuestros abuelos. A la par de nosotros veremos a nuestros padres. Y todo aquel pariente que murió en Jesucristo estará sentado en esa mesa a la par de nosotros. Dios no es un Dios de división. Probablemente veremos a uno de los hermanos, al hermano Jorge con su esposa, con su familia ahí sentado a la par de nosotros. Probablemente veremos a uno de los antiguos profetas con sus hijos, con sus esposas ahí al lado. Ya no serán esposos más, serán hermanos, pero estarán juntos. ¿Por qué? Porque son familia. Porque Dios no va a dividir la familia y va a decir uno por aquí. No. Dios a toda la familia la va a reunir en esa mesa para que disfrutemos de los manjares suculentos que Dios ha preparado para nosotros. En el libro de Lucas 22:30, en el libro de Lucas 22:30, la Biblia dice que nosotros nos sentaremos a la mesa. El Señor Jesucristo dice estas palabras: para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Habló de dos cosas: comer y beber. ¿Qué haremos en esa mesa? Comer y beber. Disfrutar con nuestros familiares, disfrutar con nuestros hermanos, gozarnos aquel día. Nos reiremos a carcajadas. ¿Por qué? Porque estamos disfrutando de aquel manjar que el Señor Jesucristo ha preparado para nosotros. Lucas 22:30, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y la pregunta es: ¿qué beberemos y qué comeremos? Probablemente el Señor Jesucristo pondrá muchos manjares suculentos en esa mesa. Probablemente, y sabemos que vamos a comer del árbol de la vida probablemente en ese mismo instante. Pero hay un alimento principal que el Señor Jesucristo lo declara como una promesa. Apocalipsis capítulo 2. La Biblia habla claramente y dice que Él nos dará a comer del maná escondido. Ese está reservado para la iglesia. Está reservado para su amada. Está reservado para aquel pueblo que se guardó y se apartó del pecado. Aquel día comeremos el manjar que está escondido para la iglesia. Ahora bien, ¿qué beberemos? En el libro de Mateo 26:29, el Señor Jesucristo le hablaba a los discípulos y le decía: no volvería a beber más del fruto de la vid hasta que no lo beba aquel día nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Del fruto de la vid se saca el vino. No ese vino que la gente utiliza allá afuera para ahogar las penas. No, ese no es el vino, no. La Biblia nos da ciertos detalles
Y la Biblia nos da a entender que beberemos un vino purificado, un vino refinado. Y me preguntarán, ¿dónde la Biblia dice eso? Siempre pregunto eso, ¿dónde la Biblia dice eso? Porque hay gente que hablan sin base, hay gente que hablan, vienen con su entendimiento propio y crean una doctrina. Pero nosotros, los verdaderos hijos de Dios, nos basamos en la palabra. Cuando la Biblia habla de este vino refinado, no está hablando ni en las bodas, ni está hablando en esta generación, ni está hablando en la gran tribulación. Está hablando en el milenio. Ahora la pregunta es una vez más, ¿dónde la Biblia dice eso? En el libro de Isaías 25:6, Jehová de los ejércitos hará esto en este monte. Preparará banquete de manjares suculentos, banquete de vino refinado, banquete de gruesos tuétanos y de vino purificado. Lo dije un poco de esa manera para que podamos entender de que habrá vino purificado en el milenio, de que habrá vino refinado en el milenio. Y si en el milenio beberemos eso, probablemente ese será el mismo vino que beberemos en esa fiesta. Ahora, la realidad es, para que podamos entender que ese capítulo 25 de Isaías habla del milenio, en el verso 8 dice claramente de que Él destruirá para siempre a la muerte y de que Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Isaías 25:8, que Él destruirá a la muerte para siempre. Tenemos que entender de que eso está preparado para la iglesia, de que ese manjar suculento que el Señor Jesucristo pondrá aquel día en aquella mesa es para la iglesia. Mientras que la iglesia está disfrutando en aquella mesa, mientras que estamos gozándonos en aquella mesa, mientras que el Señor Jesucristo probablemente viene y nos abraza, hijo mío, gracias que estás en mi reino. ¿Qué estará ocurriendo aquí en la tierra? 7 años de gran tribulación, una vez más, por causa del pecado. Porque el pecado va a traer ira, porque el pecado va a traer destrucción. Mientras esos 7 años están pasando por causa del pecado, quiero decirte 2 puntos, quiero aclararte 2 puntos que van a ocurrir en esos 7 años. En el libro de Apocalipsis 6:12, la Biblia habla claramente y dice que todo monte y toda isla se moverá de su lugar. ¿Qué nos da a entender eso? Que la geografía del mundo va a cambiar. ¿Y por qué la geografía del mundo va a cambiar? Según el libro de Zacarías 14:16, en el milenio se celebrará una fiesta llamada los tabernáculos. Pero esa fiesta se va a celebrar y todas las naciones, por mandato de Jehová, tendrán que asistir. Hay naciones que para llegar a Jerusalén durarían 8 días. De aquí a eso ya la fiesta se ha terminado. O sea que no podemos exactamente, no podemos encajar en ese molde, pero sí podría encajar cuando la geografía del mundo cambie y todas las naciones estén alrededor de Israel y en horas todos lleguen a Israel. Tenemos que entender que en ese momento la iglesia estará en el reino de los cielos mientras la geografía del mundo cambia. ¿Por qué? Porque en el milenio Jerusalén será la futura capital del mundo. Lo voy a repetir otra vez. En el milenio Jerusalén será la futura capital del mundo. Por eso la geografía del mundo cambia. ¿Por qué? Porque todas las naciones tendrán que estar alrededor de Jerusalén para celebrar esa fiesta. El otro punto que quiero aclarar: este mundo tiene un 75% de agua y tiene un 25% de tierra. Pero el agua de este mundo va a ser convertida en sangre. El agua de este mundo va a desaparecer porque será convertida en sangre. Este mundo tiene 5 océanos: el océano Antártico, el océano Atlántico, el Ártico, el Índico y el Pacífico. Y esos 5 océanos serán convertidos en sangre. Apocalipsis capítulo 8 y en el capítulo 16 también lo dice. Este mundo, el agua de este mundo será convertida en sangre. Pero no hablaremos de la segunda venida, no hablaremos del establecimiento del Señor Jesucristo como rey en esta tierra, pero no iremos directamente al milenio. Para terminar, no iremos directamente al milenio, porque en el libro de Ezequiel, cuando habla de las aguas salutíferas, dice que del templo de Jerusalén van a salir 2 ríos. Y esos 2 ríos le van a dar sanidad a todas las aguas del planeta.
En ese milenio los desiertos se convertirán en manantiales. El estado de los animales volverá a su estado natural, porque los animales ahora son feroces, pero en ese tiempo estarán mansos. El hombre se va a multiplicar como nunca. Los peces del mar se van a multiplicar. Será un gobierno perfecto. La mejor economía desde la existencia del hombre hasta ese día, la mejor economía la traerá el Señor Jesucristo. Abundancia de pan, abundancia de alimento. Será un milenio glorioso. Pero quiero decirte algo, ocurre un problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es que la simiente del pecado vuelve y retoña. Que la simiente del pecado vuelve otra vez. Y la simiente del pecado crece en el hombre. Y ya no quieren estar, ya no estaban de acuerdo, o ya no estarán de acuerdo con el reinado de Jesucristo. Siempre he dicho esto, que cuando Satanás se rebeló, ya hace tiempo que aquellos ángeles no estaban de acuerdo con lo que Dios hacía en su reino. Por eso a Satanás se le suelta esta multitud, y esta multitud que ya estaba en desacuerdo con lo que Cristo hacía en su reino, esa multitud es tentada y cae en pecado. Quiero decirte algo. En el libro de Ezequiel, en el libro de Apocalipsis capítulo 20, en el verso 7, si puede buscarlo, Apocalipsis 27, la Biblia dice que Satanás sale de su prisión y va a engañar a los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a las naciones. No sé si ahora existen Gog y Magog, pero quiero decirte algo. En el milenio las naciones se llamarán Gog y Magog. ¿Dónde dice la Biblia eso? Apocalipsis capítulo 20 del 7 en adelante. Satanás sale de su prisión. La Biblia no nos da detalle cuánto durará esta persuasión. Durará un año, durará 15 días, durará un día, durará 7 años tratando de convencer a esa multitud. Pero lo logra. Logra convencer toda esa multitud después de tantas bendiciones. Después que la vida del hombre es alargada, que un niño siendo niño morirá de 100 años porque seguirá siendo un niño. Pasarán 100 años y un niño seguirá siendo un niño, porque la vida del hombre será alargada. Y con toda esa bendición, la simiente del pecado vuelve y resucita en el hombre. Creo que después de haber salido de un mundo de corrupción, como vieron la bendición y que había que guardar los mandamientos y lo que el Señor Jesucristo ha determinado en su reino, entonces ahora se sienten incómodos y quieren volver a establecer el reino del hombre. La Biblia habla claramente, Apocalipsis capítulo 20, que esta gran multitud se revela y va a lo que es a la ciudad santa. Dice que rodean la ciudad santa, dice que rodean el campamento de los santos y la ciudad santa. Pero mientras ellos hacen eso, nosotros, la iglesia, estaremos dentro de esa ciudad. Y nosotros veremos desde afuera de esa ciudad cómo esa gran multitud, después de haber recibido tanta bendición, se ha rebelado contra Cristo. En el milenio al hombre se le enseñará que Cristo es inmortal, que Cristo es indestructible, que Cristo no puede ser dañado, y aún así el hombre se rebela. Para que podamos entender que cuando el hombre le da cabida al pecado, va a traer consecuencias terribles, de tal manera que aunque el hombre sepa que va a perder, se tira a la aventura. Cuando rodean el campamento de los santos, dice la Biblia que del cielo desciende fuego y consume toda esa multitud y consume a Satanás. Satanás, el autor del pecado, es lanzado al lago de fuego y azufre, y toda esa multitud cae en el infierno. Ese será el fin del pecado. Esa será la última rebelión. Después de eso nunca más se mencionará la palabra pecado y entraremos a la eternidad a reinar con Cristo para siempre. Dios le bendiga a todos. Pueden ponerse de pie. Los músicos pueden acompañarme si pueden. Quiero primeramente hacerle un llamado. Si alguien quiere aceptar a Jesucristo, ahí en la transmisión, si alguien quiere aceptar a Jesucristo, solamente dice: Jesús, te acepto en mi corazón.
ayúdame a permanecer hasta el fin y hacer lo que te agrada. Lee la palabra y ve a la iglesia. Los que están aquí pueden pasar al altar si hay alguien que quiere reconciliarse, si hay alguien que quiere arrepentirse. Hoy es el día. No esperes la muerte, que la muerte no te va a avisar el día que viene. Hoy es el día. Hoy es el día de salvación.